encontramos con la doctora Ruth Zúñiga, asesora de salud emocional y psicóloga para OHA. Doctora, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a adaptarse a los nuevos cambios a partir del 12 de marzo? Entienda que este proceso es un proceso de cambio de mucha tensión y durante momentos de cambio es natural que los niños vayan a tener diferentes reacciones. Algunos niños quizás vayan a tener miedo o ansiedad ya que ahora se está levantando el requerimiento del uso de cubrebocas. Y otros niños quizás van a tener miedo al contagio o van a sentirse ansiosos, mientras que hay otros niños que quizás no les va a importar y eso está bien. Entonces, y cuando digo está bien, eso lo que significa es que todas estas emociones están bien y son emociones naturales a este cambio. Entonces, es importante entender las emociones de los niños, valorarlas y hablar abiertamente cómo ellos se sienten y hablar abiertamente de los cambios que están pasando. Otra de las cosas que debemos estar atentos es que es posible que los niños vayan a experimentar diferentes presiones, no solamente presiones por sus amigos, presiones por los adultos, presiones por los mensajes que ven o escuchan a su alrededor o en su entorno, o incluso mensajes que nosotros les estamos enviando que puedan crear en ellos algún tipo de presión. Sabemos que algunos niños van a experimentar, puede ser que algunos de los niños vayan a experimentar algún tipo de acoso por querer seguir usando el cubrebocas. Y otros niños, a lo contrario, puede ser que vayan a experimentar acoso por quitarse su máscara o su cubrebocas. Entonces, ayudarle a los niños a entender que las decisiones de otras familias y de otros niños en quitarse el cubrebocas o seguir usando el cubrebocas es una decisión que debemos respetar y que debemos entender porque nunca sabemos exactamente cuáles son las razones por las que esos niños o esas familias han tomado una decisión versus otra. Y una de las cosas que es muy importante es que durante este momento tengamos comunicación abierta con nuestros pequeños y basado a su edad. Y cuando digo comunicación abierta, lo que quiero decir es hablar abiertamente sobre el tema y estar informados para explicarle a los niños las decisiones por las que se están haciendo una cosa u otra. Por ejemplo, podemos hablarle a nuestros niños de por qué se ha decidido que quitarse el uso de cubrebocas en este momento es algo de menos riesgo que antes. Y si nos informamos cuáles son las razones, que las razones es porque los funcionarios de salud pública han determinado que los riesgos son menores, el contagio en nuestra comunidad es menor, hay menos hospitalizaciones y todo esto lo hace seguro o más seguro el quitarse el cubrebocas. Pero también podemos hablar con los niños sobre qué va a ser nuestra familia o qué va a ser su familia para seguir cuidándose. Por ejemplo, podemos decir, nosotros estamos cuidándonos o seguiremos cuidándonos. La forma en que lo hemos hecho es vacunándonos o vamos a quedarnos en casa si nos enfermamos o vamos a seguir lavándonos las manos. Y cuando hablamos con ellos y nos comunicamos con ellos, es importante mantener la calma y la seguridad porque dependiendo cómo nosotros nos sintamos y demostremos esos sentimientos y emociones, los niños van a percibir cómo nos sentimos y se pueden sentir ellos seguros o inseguros. Recuerde que las emociones son contagiosas y si usted tiene calma, usted va a transmitir esa calma a sus niños. Si usted está ansioso o abrumado, puede ser que también influya en que los niños se sientan ansiosos o estresados. Otra de las cosas que es importante es hablar sobre las razones por las que su familia ha decidido seguir usando el cubrebocas o no. Por ejemplo, podemos decirle a nuestros niños algo así como usamos el cubrebocas para proteger al bebé de la casa que no ha podido vacunarse o para proteger a la abuela que es de alto riesgo. En otras familias quizás lo que van a decir es dejamos de usar el cubrebocas porque para ayudar a nuestro hermanito o a nuestro primo que está con autismo o al niño que a veces no nos entiende cuando hablamos para que ellos se sientan más cómodos con nosotros. Entonces,
Entonces, hablar abiertamente sobre este tema es una de las formas en que podemos notar o entender cómo los niños se están sintiendo y además poder poner un plan de acción en cómo ayudarles. Ahora, doctora, ¿cómo puedo ayudar? Pues justo está hablando de la ansiedad. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que se sientan menos ansiosos para dejar de usar el cubrebocas si sienten presión o miedo justo por sus compañeros de escuela, sus compañeros de clase, ya sea a dejar de usarlo o a usarlo? Si usted es una de las familias que no es de alto riesgo, porque se recomienda que familias con alto riesgo de enfermedad o de contagiarse continúen usando el cubrebocas para que se protejan. Pero si usted es una de esas familias en las que no está en alto riesgo y que está pensando en dejar el cubrebocas, pero no está lista, no se presione. No presione tampoco a los niños, más bien enfóquese en desarrollar un plan y sepa que el uso de cubrebocas siempre puede ser una opción. No tenemos que deshacernos de él ya en este momento, más bien una de las cosas que hemos aprendido a través de esta pandemia es que el uso de cubrebocas es una herramienta de protección extra que podemos continuar utilizando cuando nos sentimos en riesgo. Por ejemplo, si vamos a un lugar y de un pronto a otro ese lugar se llena de mucha gente, ¿por qué no tomar el cubrebocas y usarlo para protegernos en ese momento? O otra de las cosas es que podríamos incluso usarlo cuando estamos enfermos para proteger a otros. Y no solamente enfermos de COVID, puede ser enfermos de alguna gripe o del flu, como se dice, o de algo en donde alguna otra enfermedad contagiosa y tenemos esa herramienta para proteger a las otras personas. Lo otro es que tome cada situación o tome esta situación paso a paso y sepa que es natural sentirse ansioso, que es natural cuando estamos en proceso de cambio, sentir ese estresado. Y cuando hablamos de cambiar un comportamiento, porque ahora estamos hablando de cambiar este comportamiento, nos costó para muchos usar el cubrebocas y tomar ese comportamiento. Ahora quizás nos va a tomar tiempo dejar este comportamiento o este estado este nuevo estilo de vida que tenemos. Y es posible que debamos hacerlo poco a poco. Por ejemplo, un niño no aprende a andar en bicicleta de la noche a la mañana, tiene que tomar tiempo, necesita que le demos ánimo, necesita que le ayudemos y que practiquemos con ellos. De la misma forma, podemos hacer lo mismo en relación a que los niños se sientan más cómodos quitándose el cubrebocas. Quizás podemos comenzar ayudándolos a que se quiten el cubrebocas en espacios abiertos, al aire libre. Podemos hablar con ellos de que en la escuela usted lo puede tomar en clase, puede tener el cubrebocas en clase, pero quizás, ¿qué te parece si te lo quitas cuando estás en el recreo, en las afueras con otros niños? Entonces, tener un plan, entender que van a haber emociones encontradas y tenernos muchísima paciencia, a ellos tenerles mucha paciencia y tenernos muchísima paciencia a nosotros como familia y saber que no tenemos que ir inmediatamente a deshacernos de ese cubrebocas. Doctora, una pregunta muy importante es cómo podemos hablar de bullying con nuestros hijos o de acoso escolar y cómo podemos prevenirlo en el caso de que se llegara a dar una situación como estas en la escuela por el uso de la mascarilla, en el caso de que nuestros hijos quisieran seguir utilizándola porque se sientan más a gusto con ella o porque sean niños que requieran usar un cubrebocas. Excelente pregunta. Una de las cosas que es importante entender es que la mayoría de niños que experimentan o fueron testigos o han sido testigos de intimidación o de acoso quieren hablar de ello, pero no saben cómo hacerlo. Algunos niños pueden tener miedo de estar en problemas con lo que pasó o pueden sentir vergüenza o pueden sentir desánimo de hablarlo. Y por eso es importante que sean los padres o los cuidadores los que estén atentos a
a los cambios de comportamiento del niño, a dificultades que los niños están experimentando, que les demuestre a usted que algo no anda mal, no anda bien y que el niño está incómodo. Entonces, lo primero es entender que muchas veces los niños no van a venir a nosotros, sino nosotros tenemos que estar atentos y ir a los niños y hablar con ellos abiertamente. Lo otro es que no esperemos a que un niño esté experimentando acoso para hablar del acoso. Debemos en nuestras familias hablar de este tema, informarnos qué es el acoso, cuáles son algunas de las señales que debo tener y cómo podemos hablar con nuestros niños de ello. Entonces, cuando digo no esperemos hasta ese momento, lo que quiero decir es que estemos constantemente hablando con nuestros niños sobre este tema. No esperemos ahí. Lo otro es, tengamos conversaciones, estas conversaciones son a veces difíciles de tener con nuestros niños o difíciles de hablar, pero si las hacemos parte de nuestra conversación de cada día, van a ser más fáciles de tenerlas cuando las necesitamos y además vamos a crear un ambiente en nuestro hogar en donde temas difíciles se pueden hablar. Sé que muchos de los padres de familia, y quizás Carla, usted se identifica con la película Encanto, ¿verdad? Donde dice no hablemos de Bruno, no se habla de Bruno, ¿verdad? Porque en las familias muchas veces no queremos hablar de temas difíciles, no queremos hablar de estos sentimientos o de cosas que son incómodas. Y más bien, la idea es que si queremos familias fuertes, familias unidas, familias poderosas, por decirlo así, debemos hablar de Bruno, debemos hablar del acoso, debemos hablar de estos temas difíciles que quizás nos causa algunas veces temor, nos causa vergüenza. Y así cuando notemos que los niños algo está pasando en ellos, podamos nosotros intervenir y podamos tener una conversación más abierta con ellos. Sí, que es incómodo a veces, pero es necesario. Exactamente. Lo otro es enseñar el respeto y es muy importante. Algunas veces sin querer nosotros hacemos comentarios en donde estamos disminuyendo las experiencias de otras familias o experiencias de otros niños quizás. Entonces, si nosotros podemos hablar con los niños sobre el respeto de opiniones, de la importancia de entender a otros, con un corazón abierto, entender a otros, que las situaciones de otros y circunstancias de otros son diferentes y tener una mente abierta hacia las experiencias de otro. Es una otra forma en donde estamos hablando del bullying, del acoso, sin exactamente estar hablando del bullying y el acoso. Por último, doctora, ¿cuáles serían las señales rojas o de alerta como padres? Porque como lo ha dicho bien, no siempre los niños van a venir a nosotros a hablar, pero que podríamos detectar como padres que nuestros niños están sufriendo algún tipo de acoso, como algún comportamiento que podamos detectar y que sean señales rojas que podamos decir, mi hijo, algo está sucediendo con mi hijo. Lo primero es notar si hay comportamientos de cambio, si su niño o niña de un pronto a otro, usted le nota que hay algo diferente. Como padres nosotros tenemos ese radar, por decirlo así, que nos dice algo aquí no está bien. Si usted tiene una sensación en su estómago, en su corazón que le dice algo no está bien con este niño, atienda a ese radar interno, a esa parte suya interior, a esa sabiduría interior y no lo dude. Busque hablar con su niño en este momento o busque más información, busque ayuda también. Lo otro es que si usted comienza también a notar ya cambios más severos, que si usted tiene un niño, por ejemplo, muy activo, de un pronto a otro ya no es tan activo. Si usted tiene un niño que es lo contrario, muy
más pasivo, más tranquilo, de un pronto a otro comienza a alterarse, a estar irritable, a demostrar cambios en su comportamiento, en sus emociones, en su estado de ánimo, es importante que usted hable con su niño o sepa que quizás hay algo que usted debe atenderle. Otras cosas que puede notar también ya es si usted comienza a ver señales en su cuerpo de alguna herida, de algún moretón, algo que le demuestre que quizás su niño está siendo físicamente afectado por algo. En los niños pequeños vemos comportamientos también físicos, muchas veces vemos dolores frecuentes de estómago, dolores frecuentes de cabeza, algo que le dice a los niños o que los niños comienzan a decir que ya no quieren ir a la escuela. También notamos cambios en comportamiento de comida, de ir a dormir. Hablan quizás de que en la escuela ya no quieren ir a su lunch o ya no quieren comer su lunch o ya traen el lunch, el almuerzo a la casa. Tienen dificultades para dormir, especialmente quizás muchas veces pesadillas, y comienzan también su habilidad académica o su facilidad en hacer las tareas comienza a ser afectada, y además comienzan a alejarse. En niños quizás más grandes notamos muchas veces irritabilidad, o en adolescentes podemos notar que se alejan más de la familia. Entonces, todas esas señales nos demuestran que hay algo que debemos hacer, o que hay, como decía usted, estas señales de alerta, señales rojas que nos dicen, aquí no hay algo bien con mi niño, debo hacer algo. Ok, pues muchas gracias, doctora, por estas señales, y le agradecemos también mucho por esta entrevista, y esperemos que pues los padres pongan atención en sus hijos, y le agradecemos muchísimo por sus consejos, y busquen recursos que están apareciendo también en nuestra pantalla. Sí, Carla, muy importante que los padres busquen recursos, busquen más información y aprendamos, nos eduquemos para saber cómo ayudar a nuestros hijos. Recordar ese dicho que dice, saber es poder. Entonces, si nosotros sabemos más, podremos ayudarles a ellos también. Muchas gracias, doctora, y hasta la próxima. Hasta la próxima.